Uno trata de analizar, trata de digerir toda esta información, todos estos hechos violentos que no solamente se han desarrollado ayer jueves, han comenzado, recordará usted, hace un par de semanas, con el secuestro de efectivos policiales, con la violencia desmedida, gran cantidad de personas heridas. Desde el martes pasado, similar situación, con heridos, enfrentamientos y con este desenlace que, reitero, no ha frenado el conflicto, ni mucho menos, ni ha hecho que se lleve adelante la posibilidad de un diálogo. Más aún, algunos sectores continúan con esta idea de seguir y persistir con el conflicto y con los bloqueos. En fin, es una situación difícil de digerir y vamos a compartir esta entrevista a nivel nacional. Ya están con nosotros también nuestros colegas en Santa Cruz y Cochabamba y damos la bienvenida al defensor del pueblo, el señor David Tezanos está con nosotros. Defensor, es un decir nada más, buenos días, le doy la bienvenida al Mañanero, una jornada sin lugar a dudas y jornadas en realidad de luto en el país. Sí, correctamente, consternados por esta situación que se vivió ayer. Es muy difícil decir buenos días, pero es una salutación formal a todo el pueblo. La situación está demasiado delicada. Tenemos que llamar a la paz, a la tranquilidad. Los hechos lamentables de ayer, la pérdida de la vida de una autoridad en las condiciones que acaecieron los hechos, nos llaman a reflexionar profundamente sobre cómo se ha estado actuando. Ante la noticia de un secuestro como se tenía ayer, la policía debía haber sido mucho más cauta. Cuando se lo tenía secuestrado al doctor Illanes, habían pedidos de que no avanzara la policía de parte de los mineros. Encima, que hayan habido utilizaciones totalmente en contra de las órdenes jerárquicas por parte de algunos policías, causar la muerte de otra persona del lado de los mineros, era inminentemente causar también la muerte del viceministro Illanes, porque se tenía esa advertencia por parte de los cooperativistas. Lamentablemente estamos en un estado de subversión. Los hermanos cooperativistas tienen que entender que lo que están haciendo está totalmente al margen de la ley. Ellos no pueden ponerse en la situación de tomar las carreteras como un acto ya de subversión, ya no un acto de demanda, reivindicación, una medida de protesta, opresión. Están apostados ahí, anunciaban ya muertes días anteriores. Este ambiente lo sabía la policía boliviana, debían haber sido mucho más cautos, no podían haberse permitido el ingreso de algunos miembros con armas letales. Somos testigos, hemos visto que habían casquillos de armas de 9 milímetros. Esto estaba contra todas las órdenes jerárquicas que se impartieron. Perdón, defensor, el gobierno en muchas oportunidades, a través de sus autoridades, ha confirmado y reconfirmado y ha asegurado que ningún efectivo tenía armas letales. Usted estuvo en el lugar, usted está hablando porque vio, evidenció, estuvo varias horas, varios días en el lugar. Es más, ayer estuvo en horas de la tarde, estuvo en horas de la noche y enseguida le voy a contar le voy a preguntar qué es lo que vio, pero eso es lo que dice el gobierno, usted dice una cosa diferente. Correcto, es que las instrucciones jerárquicas eran de prohibición total de este tipo de municiones. Lamentablemente eran 1.500 policías aproximadamente, 6.000 mineros, y que entre 1.500 policías alguno infiltre una arma letal ya puede causar la muerte de un minero, y eso precipitó también una actuación totalmente tumultuosa, irracional, irascible. Había ira y habían ya voces que clamaban la renuncia de algunas autoridades, proclamaban la muerte de algunas autoridades. Entonces el ambiente estaba totalmente tenso y había que actuar con total prudencia. Si se tenía la noticia del secuestro de una persona y se amenazaba, porque no hay otros términos. En la mañana ya se dijo, defensor, se ha tomado, aunque claro, trataron de adornar esta situación, bueno, no es rehén, ni está ahí, está de negociador, decía una situación así, pero claro, la realidad marcaba otra situación. Pero había gente, cuando interceptaron al viceministro, que decía que lo iban a torturar,
inmediatamente. Es decir, había esa amenaza. ¿Usted se refiere a eso cuando hablaba de que debería haberse actuado con mayor prudencia? Esas y otras anteriores, cuando nos enfocaron a nosotros en el lugar el día de anteayer, se escuchaba como que pedían, hacían mueras por autoridades. Entonces, ya no era una tensa calma, era una advertencia de la comisión de actos totalmente al margen de la ley. A veces utilizamos por prudencia eufemismos, como tú dices, adornamos el término de que había un secuestro con el término de retención, pero en estas situaciones también tenemos que también ser claros. Se estaban anunciando comisiones de delitos hechos con palabras totalmente ya subidas, belicosas, eran actitudes beligerantes, se hablaba de descuartizamientos. Y en esa situación estaban anunciados porque había contacto telefónico con los policías. La policía no puede permitir que en sus filas hayan personas con psicosis bélica que entre con armas letales cuando lo que se necesita son negociadores. Nosotros tratábamos de persuadir todos estos días, pero lamentablemente no se hizo caso al repliegue que tenía que haber habido de la policía para que entremos personas a negociar. Lamentablemente cuando nosotros llegamos ya había... ¿A qué hora llegó usted, defensor? Aproximadamente a las 4:30. 4:30 de la tarde. Estamos a tiempo de rescatar la vida del viceministro Illanes. ¿Qué pasó cuando usted llegó? Lamentablemente ya había el repliegue ordenado de la policía. Ya habían habido varias horas de enfrentamiento, ¿verdad? Ya habían habido, y se desconocía la utilización de estas armas letales. Había un movimiento de tenaza que hicieron los cooperativistas, entonces estaban replegándose por la carretera en forma tranquila los policías, pero ya habían utilizado algunos miembros estas armas que hicieron que la efervescencia del tumulto se vaya contra el viceministro. Esto era elemental, muy básico. Ya no podemos pensar en repetir estos errores. Pensar en una incursión aún mayor sería reiterar y entrar en una vorágine, una espiral de mayor violencia. Tenemos que pensar solamente en que tiene que llegar el diálogo, tiene que haber una pausa, un cuarto intermedio de los dos lados. Es decir, la policía no puede entrar, ni el ejército en este momento tan candente, a una represión, a un desbloqueo. De igual manera, los cooperativistas mineros no pueden pensar que están en una sedición, se tienen que dar cuenta que ya esto ha rebasado lo que es protesta, lo que es una medida de presión para negociar un pliego petitorio. Tienen que asumir que hay hechos que rebasan toda lógica de demanda y justicia social. Aparentemente, defensor, una tercera víctima del lado de los cooperativistas ha detonado nuevamente esta violencia y esta reacción que ha terminado con el asesinato, porque hay que decirlo como es. Es decir, ha sido un asesinato que seguramente, de acuerdo a informaciones ya técnicas, informaciones que se va a investigar la comisión de fiscales y toda esta situación, va a determinar cuáles han sido las características y quiénes han sido los responsables materiales de este hecho, como los responsables dirigenciales. ¿Por qué? Le digo esto y se lo comentaba internamente, defensor, porque desde la mañana el antecedente daba cuenta de un secuestro de una autoridad, de una amenaza de torturarlo y de matarlo, llevada esta autoridad ante la dirigencia. Es decir, ningún dirigente aquí, por lo menos que estaba en el conflicto, en el lugar de conflicto, puede desconocer esta situación, ¿o sí? Así es. Y esto deja de ser una cuestión que se sale de una no planificación. No fue un hecho que surge a un calor, sino que había anuncios. Se tenía a una persona en la mañana, no hay una efervescencia inmediata, sino que
Al contrario, se anuncia que se van a cometer tales y tales hechos. Entonces no fue un episodio tumultuoso como sucede en un partido de fútbol, que ante una situación inmediata hay un acto violento, sino que acá estaba anunciada desde días antes que se iban a tomar actos de venganza. Entonces acá sí ya había conocimiento, voluntad, que hacen a los hechos ya de un asesinato, como reflexionábamos. Defensor, si me permite, por favor, estamos compartiendo esta entrevista a nivel nacional, el país entero está escuchándolo y está atenta a toda la noticia. Diego Viamonte está ya con nosotros en la ciudad de Cochabamba, lo propio Linda González en Santa Cruz de la Sierra. Diego, comenzamos contigo, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Reiteramos, el país está consternado por esta información, por el conflicto que está ocurriendo. Defensor, el día de ayer, en horas de la noche, insistentemente se señalaba que posiblemente el gobierno iba a sacar a los militares. ¿Cuál es su posición en torno a este tema? Aunque más tarde el ministro de Defensa, Raimi Ferreira, dijo que aquello no estaba contemplado y que recién el día de hoy, desde las 5 de la mañana, hora en que estaría reunido el gabinete con el presidente Evo Morales, analizarían esta situación.